Un gusto estar aquí y compartir este espacio. En esta ocasión trataremos dos conceptos importantes en los estudios de la opinión pública y hablaremos también de cómo esta ha evolucionado con el paso del tiempo. Bueno, pues cuando hablamos de opinión pública, nos estamos metiendo en un mundo de ideas bastante amplio, ya que también existe la duda de que si realmente existe la opinión pública o no. Pero bueno, para hablar y entrar en esta materia es importante conocer dos conceptos fundamentales. Estos conceptos son la masa y el público. Muchas veces tendemos a confundir y a pensar que estos dos conceptos son lo mismo o que es la misma cosa pero con diferentes palabras. Pero la realidad es que no es así. Estos dos conceptos son totalmente diferentes. Y para hablar sobre la opinión pública hay que tener muy bien claros estos dos conceptos y cuál es la diferencia entre ambos. Bueno, pues por un lado tenemos a la masa y bueno, de forma genérica, masa puede aludir a un todo conformado como un conjunto, como una reunión de cosas consideradas. En este sentido puede referirse a un conjunto de gente o a una muchedumbre, por así decirlo. Y bueno, la sociología nos dice que, por ejemplo, se emplea el concepto de masa como opuesto al de una comunidad o una sociedad. En realidad la masa es algo que engloba a muchas personas, si hablamos de grupos de personas. Y bueno, según Ortega nos dice que las masas fueron anónimas hasta que empezó a visibilizarse a la sociedad, a la parte baja de la sociedad, porque antes era considerado como ciudadanos nada más a la gente de élite, a la gente que tenía puestos importantes en la sociedad, que era la gente, pues los burgueses, etcétera. Y bueno, entonces, como decía Ortega, la masa se popularizó cuando ya se empezó a ver a toda esta gente como ciudadanos y como un conjunto de personas. La muchedumbre se hizo visible y se instaló en los lugares preferentes de la sociedad. Pero ¿qué es esto que Ortega nos dice sobre la masa? Bien, pues dice que la sociedad es siempre una unidad dinámica entre dos factores, minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados, mientras que la masa es el grupo de personas que no especialmente están cualificadas. El siguiente concepto, que por otro lado tenemos al público. Y bueno, ¿a qué nos referimos con público? Bueno, pues el público hace referencia a algo accesible para todos o a personas con un interés común en los que se hacen parte de un grupo definido. Pues a diferencia de la masa, que es homogénea, el público es algo heterogéneo, ya que se refiere a un cierto sector que comparten características similares, que bien se les puede llamar colectivo también, ya que pues el público es algo segmentado, es un grupo de personas con intereses, problemáticas e incluso necesidades iguales. Y bueno, a esto esto que les estoy mencionando es algo que mencionan Herbert Blumer y John Dewey. Estos dos autores mencionan esto, que el público se refiere a algo heterogéneo. Y bueno, con la finalidad de que este concepto quede más claro y se marque la diferencia entre el público y la masa, pues estos dos autores nos dicen que la masa es heterogénea, un público es homogéneo. Y los individuos forman una masa no porque tengan algo en común, sino porque todos sintonizan en el mismo medio de comunicación o resulta que sencillamente viven en la misma ciudad o el mismo país. Los miembros de un público, por otra parte, tienen algo en común y están afectados por el mismo problema o tema. Y bueno, según Blumer, un público es un grupo de individuos que se ve enfrentado a un problema o temática.
está dividido en sus ideas respecto a la manera de hacer frente a dicho problema. Y bueno, pues también se discute el problema entre ese público. Pero para Dewey definió al público de una forma muy parecida, porque él dijo que el público es un grupo de personas que se enfrentan a un problema similar, que reconocen que el problema existe en su sociedad y que se organiza para hacer algo respecto a ese problema. Pero bien, una vez definidos estos dos conceptos, analicemos cómo este concepto de opinión pública se ha ido transformando con el paso de los años y cómo han intervenido la masa y el público durante ese marco histórico. Bueno, pues la primera institución en hacer opinión pública fue la iglesia, ya que se pretendía difundir unas ideas, bueno, la primera institución en hacer uso de la opinión pública y sin siquiera saberlo fue la iglesia, ya que ellos pretendían difundir ideas, una doctrina hacia una masa. ¿Y por qué hacia una masa? Bueno, pues porque realmente lo que se pretendía expandir esa doctrina a todo el mundo, porque su ideal sería que todo el mundo forme parte de dichas creencias, de dichas ideas. Entonces la iglesia pues pretendía llegar a toda esa masa, pues con los objetos que tenían ellos a su alcance en ese entonces. Desde los inicios estamos hablando de Martín Lutero, que fue el primero también que fue el líder de opinión pública. Entonces Martín Lutero pues llegó a un mundo de masas en el cual él difundió sus ideas y sus pensamientos. Incluso él hizo esa división entre esas ideologías y formó otra doctrina. Pero bueno, durante el siglo XVII la sociedad era bastante discriminativa en referencia al pueblo, al vulgo, como se les decía, ya que pues en ese entonces la publicidad y todo lo que tenía que ver con la publicidad y mercadotecnia era bastante discriminativa, ya que llegaban a un público que tenía solvencia económica, que tenía un estatus social. No pretendían llegar a toda la masa de personas que existían en una sociedad, pretendían llegar únicamente a las personas que estaban posicionadas en un estatus social alto, como los burgueses. Entonces aquí vemos esa diferencia otra vez entre la masa y el público, ya que la masa es algo que engloba a muchas personas, a un número de personas amplio, mientras que el público es algo reducido, es algo más segmentado. Y bueno, pues también tras la Primera Guerra Mundial, también la opinión pública estuvo bastante fuerte, ya que pues la difusión de las ideas entre los diversos partidos que pretendían ganar esta guerra, pues se dio una difusión de ideas bastante amplia, se usó mucho la propaganda. Debido a este suceso histórico, la propaganda quedó manchada en la sociedad por la opinión del pueblo, ya que se consideraba la propaganda como algo malo, como obtuvo ese tinte negativo en las personas. Y pues a partir de ahí mucha gente empezó a tener una mala percepción sobre la propaganda. Entonces bueno, pues cuando empiezan a surgir los nuevos medios de comunicación como la televisión, la radio, el cine, pues también se da mucho este cambio en la opinión pública, ya que anteriormente pues solamente tenían la opinión las personas que estaban en altos rangos sociales, en altos estatus sociales, que tenían una solvencia económica pues bastante fuerte, y el público no tenía voz ni voto, era nada más, se consideraban ciudadanos nada más a estas personas de élite. Entonces
Eh, pues cuando empieza a cambiar esto y empiezan a surgir nuevos medios, la imprenta, pues el público empezó a tener un mayor reconocimiento en la sociedad, ya que se consideraba la opinión tanto de ellos como de estas personas de élite. Entonces, con la llegada de estos medios de comunicación como la televisión, la radio, pues se dio una diferencia, se marcó una diferencia muy grande entre la opinión pública, ya que pues había más libertad para expresar. La televisión pues ha sido el medio tradicional que más ha captado a las masas, porque pues digamos que una señal de una televisora a nivel nacional es una masa, está llegando a una masa, porque está llegando a diversos estados de la república y millones de gente están recibiendo esos mensajes, pero es una masa. Mientras que, como ya lo mencionábamos anteriormente, el público es algo reducido, es algo a lo que se pretende llegar a un número de personas contadas con ciertas características. En cambio la masa no, la masa es para todos y se envía el mensaje a todas las personas sin importar su estado de origen, su nivel económico, sus creencias, su religión, sus pensamientos, sus ideologías. Todo eso no importa cuando hablamos de la masa, porque la masa es este campo amplio al que llegan los medios de comunicación masivos. Por eso se les llama así, medios de comunicación masivos, porque llegan a un número de personas que supera los millones. Y esto también ha cambiado con la era digital, ya que ahora con las redes sociales, con las nuevas redes sociales que están surgiendo en esta época, pues la opinión pública ha cambiado muchísimo más, ya que ya no son solamente los líderes de opinión aquellos que nos gobiernan, los gobernantes, los líderes de movimientos sociales. Ahora hay mucho más líderes de opinión pública que antes, ya que esto lo ha permitido las redes sociales principalmente. Entonces la opinión pública ha cambiado y vemos como la masa y el público ha intervenido siempre desde sus inicios. Aunque en el momento histórico, cuando empieza a surgir todo esto, no se les conocía como tal, así no había un concepto definido. Pero pues ahora ya podemos ver en este tiempo que realmente siempre existió una masa, siempre existió un público, siempre existió un líder de opinión, aunque en ese momento pues no se le conociera así. Y bueno, este pequeño espacio pues fue para hacer una breve introducción sobre qué es el concepto de masa, de público y cómo estos han intervenido en la opinión pública al paso del tiempo. Sin más que decir, me despido. Soy Ángel Javier López Mancilla, del sexto semestre Grupo A de Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiapas.